¿Cómo están mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente jueves. Hoy estamos a 17 de octubre del año 2024 y el segundo piso de la Cuarta Transformación lista para seguir en la lucha para acabar con la corrupción. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció que la dependencia cambiará de nombre a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Como parte de los avances de la Cuarta Transformación, durante el anuncio, la funcionaria explicó los pilares que conforman el primer piso de la Cuarta Transformación, los cuales incluyen separación del poder político del poder público, la implementación de la austeridad republicana, entre otros. Y bueno, amigos, ¿qué opinan sobre este anuncio? Dejen su comentario, que es importante. Y sin más que decir, mejor vamos con el video. Primero les vamos a platicar de dónde estamos partiendo. Nosotros estamos partiendo ya de un primer piso de la Cuarta Transformación. Bueno, estamos partiendo de un primer piso ya de la Cuarta Transformación y queremos cambiar la mística, la vocación de la Secretaría de la Función Pública, algo que entienda todo el mundo, pero también que tenga un mayor impacto en la vida de todo el pueblo mexicano. Y pues partimos de un primer piso, por eso primero empezamos por cambiarle el nombre a, bueno, fue una sugerencia de la presidenta, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Dónde estamos y de dónde partimos? Partimos ya de un ejercicio que se hizo ya de empezar a separar el poder político del poder económico. ¿Eso qué significa? Que el gobierno, en lugar de estarse preocupando siempre por beneficiar a los grupos más poderosos, a los más ricos, está viendo por el bien del pueblo. Eso nos da una mística y una vocación diferente al gobierno, que es una vocación de servicio al servicio del pueblo. Ya no actuar como se actuaba antes, siempre favoreciendo a las clases más privilegiadas. Entonces ya tenemos un buen punto de partida porque nos va diciendo hacia dónde se tiene que orientar nuestro gobierno. Adicionalmente también tenemos un ejercicio público distinto, como lo es la comunicación directa por parte de, en este caso, de la presidenta, como esta mañanera del pueblo, que ayuda a que la gente esté mejor informada, que no tenga nada más la información que nos quieren desmenuzar los poderes económicos, sino que sea una información más abierta, más fluida y más transparente. Eso hace que el pueblo de México cada vez sea más político y cada vez tenga más conocimiento y más herramientas para evitar que los gobiernos corruptos regresen. Darse cuenta dónde están los nichos o dónde estaban los nichos de corrupción y estos estarlos siempre vigilando y evitando. Entre las estrategias que se usaron, de las primeras estrategias que se utilizaron para ir abatiendo la corrupción fue la entrega directa de los recursos de los apoyos sociales. Esto permite varias cosas. Primero, elimina los intermediarios, que sin hacer nada pues llevaban comisiones, y una comisión pues de todo lo que son los programas sociales es muchísimo dinero. Entonces, al no tener una comisión, al tener una entrega directa, pues también permite orientar cada vez más recursos a esta población y entonces podemos asignar más dinero a más gente que apoye directamente a la población sin intermediarios y con un mayor gasto efectivo en beneficio de la gente. También se eliminó la condonación de impuestos. Las grandes fortunas eran beneficiadas cada cambio de administración, venía una condonación de impuestos grandes a todos los poderes económicos que habían apoyado en las elecciones previas. Y eso al final del día nada más se traduce en menos recursos para gobernar, en menos recursos para programas sociales, en menos recursos para las inversiones públicas. También eso se eliminó, se acabaron los privilegios en la parte de impuestos, ya hay un piso parejo y todos los servidores públicos lo que estamos viendo es que estamos trabajando para el pueblo. Y también vino una mística de austeridad republicana, que quiere decir cero lujos, no menos gasto,
porque incluso el gasto social ha incrementado, el gasto de inversión pública ha aumentado, lo que no se quiere es que sigan los lujos. Entonces, de cero lujos, porque no puede haber un gobierno rico con gente pobre. La siguiente, por favor. De los resultados de esta primera etapa, pues vemos que la tasa de los actos de corrupción disminuyó 11%. Es decir, de 15 de cada 100 que percibían o tenían una experiencia de un acto de corrupción en algún trámite con el gobierno, se redujeron a 14, que es una disminución del 11%. La siguiente, por favor. También la percepción de la gente, de cuando hacen alguna gestión con gobierno, tienen presencia en una práctica de corrupción, también se redujo en 8 puntos porcentuales. Ahorita la tasa de percepción es del 83.1%. Es la tasa más baja histórica desde que se tienen registros en el país. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante abatir la corrupción? ¿Por qué nos interesa abatir la corrupción? Bueno, la corrupción, no solo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos. Primero, tenemos un ejemplo que es debilita el Estado de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay corrupción no hay una impartición de justicia adecuada, prevalece la impunidad y al haber impunidad se vuelve un círculo vicioso porque entonces evita cada vez que la gente se inhiba ante la corrupción. Promueve, digamos, los actos de corrupción, hay impunidad y se regresa. Entonces, eso es malo porque afecta prácticamente todas las actuaciones del gobierno. Inhibe las inversiones. Si alguien quiere venir a inversiones y se presenta que con los trámites tiene que hacer moches para hacer sus trámites ágiles, si siente que no caminan, no hay certidumbre jurídica de si le van a dar una autorización o no. Estamos hablando a todos los niveles, tanto de municipios, estados, gobierno federal, poder judicial, poderes legislativos, se complican las decisiones. Y al no haber inversiones o al no agilizar tampoco el dinero, pues hay cada vez menos empleo y menos desarrollo económico para el país. También resta eficiencia y confianza en las instituciones. ¿No? Si una persona está acostumbrada o se presenta ante una institución a hacer un trámite, una gestión y lo dilatan, hay discrecionalidad, hay moche, pues la gente empieza a perder la confianza en el gobierno, ¿no? Y al perder la confianza en el gobierno también recurre a él menos y se vuelve cada vez más ineficiente. Entonces nosotros tenemos que combatir la corrupción porque al revés, la obligación del gobierno es servir y trabajar para el pueblo. Genera desigualdad. Cuando hay corrupción, todos los recursos no llegan adecuadamente. No tenemos, reduce los ingresos públicos porque hay evasión fiscal, se hacen auditorías a modo, tenemos contrabando, la recaudación baja. En cambio, cuando se combate la corrupción, lo que podemos tener es, por ejemplo, aumentar los ingresos públicos, esto permite tener mayor gasto y ese mayor gasto también ayuda a mantener ciertos programas sociales, ciertos programas de inversión y va contribuyendo a ir desapareciendo la desigualdad entre la gente. ¿Por qué? Porque nos permite tener recursos más públicos, mayor número de recursos públicos para poder poner a la gente, digamos, en mejores condiciones con diferentes programas, tanto sociales como inversiones. Y también la corrupción puede llegar a limitar el acceso a los servicios públicos, ¿no? Cuando se imparten o se prestan los servicios con discrecionalidad, pues no le llegan a toda la gente y solo le llegan a veces a algunos privilegiados que son los que tienen el modo de efectuar un acto de corrupción. Y nosotros no queremos eso, nosotros trabajamos para la gente, queremos darle servicio a todo el pueblo de México y nosotros gobernamos para el pueblo de México y no para unos cuantos. Entonces, todas estas afectaciones a la vida pública y al bienestar de la gente son consecuencia de la corrupción, por eso es tan importante erradicarla. Según estadísticas internacionales, en promedio en todo el mundo el 5% del PIB son actos de corrupción. Esto es muchísimo dinero, ¿no? Si nosotros habláramos, por ejemplo, de México con ese estándar internacional, pues podrían ser alrededor de 15,000 millones en cuanto a gasto público,
Cada punto del PIB son 340,000 millones de pesos. 340,000 millones de pesos. Más de 1 billón de pesos. O sea, es muchísimo dinero lo que estamos hablando de corrupción. No, es un estándar internacional. Ajá. Es un estándar internacional, son los resultados que hacen de encuestas. Por ejemplo, desafortunadamente los países más pobres son los que tienen los niveles más altos de corrupción, que jalan el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en África las tasas son muy altas, desafortunadamente. En México hay estadísticas que dicen que 4.5% del valor de los contratos eran sobornos, ¿no? Entonces eso también da más o menos 15,000, viendo nada más el gasto público, digamos, los contratos son 15,000 millones de pesos, si metemos también la inversión pública, pues serían unos 50,000 millones de pesos. Con eso se pueden hacer muchas cosas. El ir acabando con la corrupción, y ustedes lo vieron, permitió tener mayores recursos públicos. El crecimiento de los recursos públicos ha sido histórico en esta cuarta transformación y queremos mantenerlo y queremos continuar abatiendo la corrupción para que estos recursos públicos sigan creciendo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a hacer y cómo va a participar la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? La siguiente, por favor. Bueno, lo que nosotros buscamos primero es pasar de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo. En México tenemos un dicho que dice que ahogado el niño se tapa el pozo. Pues nosotros no queremos eso. Nosotros queremos desde antes evitar que se cometan los actos de corrupción, porque esto nos va a liberar también mucho más recursos, ¿no? No solo sancionar, sino evitar que se realicen. Para eso tenemos que hacer un trabajo muy cercano y oportuno pues, con toda la sociedad, con la gente, con los servidores públicos y también con el sector privado, porque la corrupción es no solo dentro del gobierno, sino también en el sector privado, ¿no? Siempre hay un corruptor y un corrompido para que pueda haber un acto de corrupción. Entonces tenemos que buscar cómo evitarlo de las dos partes de la balanza. Y esta secretaría, pues, nos ayuda mucho a esa participación porque en el gobierno hay pocas secretarías que son transversales. ¿Qué quiere decir eso? Son secretarías que están vinculadas absolutamente con todas las dependencias del gobierno, que tienen que ver con todas las secretarías, con todas las entidades, pero no solo con las del Ejecutivo Federal, sino también con los estados, con los municipios y también tenemos la relación con el Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, es una secretaría que tiene un alcance, digamos, normativo y de supervisión amplio y que puede participar en todas las secretarías y entidades. La siguiente, por favor. Y esto nos lleva a establecer cuáles son los pilares que va a tener esta secretaría. Digamos que tenemos como un policía bueno y un policía malo. El policía bueno es el buen gobierno, que es el que va a prevenir. ¿Cómo le hacemos para que no se cometan los actos de corrupción y no perder ese dinero por un acto de corrupción desde el principio? Bueno, lo primero es dignificar la carrera del servidor público o del servicio público. O sea, la gente y los funcionarios, los servidores públicos tenemos que entender que trabajar en el gobierno es una vocación, es una mística y como hemos dicho en muchas ocasiones, no hay mayor satisfacción que cuando se hacen cosas para beneficio de los demás. Entonces, esto nos lleva a tener que invertir, digamos, muchísimo en trabajar mucho en la formación ética y de integridad del servicio público para tener esa mística, esa vocación y esos principios y valores. Y acompañarlo de capacitación, porque esta capacitación técnica también ayuda al cumplimiento de las metas. Pero lo primero que tenemos es que desarrollar una vocación en el servicio público, una mística, pero además acompañada de valores de ética y de integridad. La otra es dar acompañamiento preventivo a las instituciones. Todos los programas prioritarios, todos los proyectos estratégicos, a veces son muy grandes, de los que ustedes ya conocen que se llevaron a cabo en el primer piso, pues está el Tren Maya, pero
La presidenta tiene también aquí planes para aumentar muchísimo más, por ejemplo, el sistema ferroviario, 3,000 kilómetros. Son muchos proyectos de gran envergadura donde participa muchísima gente y son muy complejos y llevan mucho tiempo y requieren muchos recursos. Entonces tenemos que darles acompañamientos para inhibir la corrupción y asesorarlos en toda la parte normativa para que todo sea transparente y también ir de la mano para ir transparentando todo el ejercicio público. Modernizar la administración pública para inhibir la corrupción. Esto va acompañado de la Agencia de Transformación Digital. Nosotros creemos en que entre mayor sistematización haya, hay menos tentación para la corrupción. Si no hay contacto humano, sino todo es a través de sistemas y entre más ágil sea, más eficiente, es mucho menos la tentación de caer en un soborno, en una discrecionalidad. Consolidar las compras públicas también, trabajar en transparencia proactiva, que es pues que la transparencia sea un hábito en el quehacer público, en el hábito diario, en la medida que transparentemos nuestra actuación y que vayamos más allá de la ley. También, si el trabajo está a la vista de todo el mundo, también es más difícil que haya corrupción. Y obviamente sumar a la sociedad y al sector privado en todos los trabajos. La siguiente, por favor. Y la área de anticorrupción es así, sería enfocar a los OICs en áreas de mayor impacto y relevancia. Son cosas que no se saben hacia afuera, pero luego la función pública resulta como en un aparato muy burocrático que hace trabajar mucho a las dependencias y las distrae de sus labores sustantivas. Entonces lo que queremos es tener no trabajar por trabajar, sino más focalizado y orientado siempre a acciones de mayor impacto y relevancia. Fortalecer la cultura de la denuncia, tanto en el sector público como en el sector privado, y garantizar la confidencialidad de las denuncias. Muchas veces no denunciamos. Entonces la gente tiene también que ayudarnos a denunciar para lograr identificar más rápido los problemas. Realizar investigaciones que puedan inhibir la investigación, es decir, no hacer investigaciones al final o después, sino desde antes, ir viendo cómo va evolucionando el gasto público, evolucionando la prestación de servicios, evolucionando la percepción también de la gente, para que vayamos actuando y corrigiendo sobre la marcha. Y finalmente, combatir la impunidad. Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley. Que no haya ningún incentivo para violar la ley. Ahorita para muchas empresas es más fácil decir incumplo con el contrato porque la penalización es muy baja y mejor digo que no tengo y con otra empresa lo vendo con una adjudicación directa a un precio más alto porque aparentemente hay un desabasto. Entonces tenemos que hacer mecanismos legales, jurídicos, con certidumbre, donde violar la ley sea más caro que cumplirla. La siguiente, por favor. La siguiente. Y en estos primeros días que estamos trabajando, pues un encargo que nos dio la presidenta es trabajar junto con la Consejería Jurídica, con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y trabajar en una reestructura de la administración pública, donde lo que se busca es una organización más eficiente, es decir, dadas las metas que tenemos como gobierno, cómo podemos organizarnos para alcanzarlas de manera más eficiente y más expedita y muy orientada a los resultados. También vamos a llevar la parte de acompañamiento. Ya en los primeros días ya nos han instruido el acompañamiento ya a proyectos como el Tren Maya, el sector salud, seguridad alimentaria y entre otros. ¿Y cuál es la idea? Lo que decimos es ir de la mano con el ejercicio público para que se vaya viendo que se vaya ejerciendo de manera transparente y eficiente. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México, como terminaron de ver el video, Raquel Buenrostro destacó el nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción que representa un cambio de un enfoque correctivo a uno preventivo. Basando en estándares internacionales, este modelo incluye la colaboración más cercana y oportuna con la sociedad, los servidores públicos y el sector privado. Así es, mis estimados amigos. Pues hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es
Mi partido es México. Nos vemos en la próxima.